¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de perder 5-3 como local frente al Villarreal en Montjuic, donde juega de local, el Barcelona entró en otra crisis más. No solamente perdió 5-3 con el Villarreal, pudo haber perdido por 6-3, 7-3, dos goles anulados que para mí fueron bastante dudosamente anulados para el Villarreal. No solamente está muy lejos en la liga, perdió en la misma semana la posibilidad de ganar la Supercopa de España y la Copa del Rey. Y además está lejísimo en la liga y muy complicado en la Champions por lo difícil que siempre es el torneo europeo, que no gana desde 2015. Con todo esto, Xavi Hernández, el técnico de Barcelona, anunció que el 30 de junio se va a ir como para descomprimir el ambiente, como para dar a entender que sin él la cosa se va a calmar y que además con esta noticia ya todo se va a descomprimir, que la prensa no va a insistir más, inclusive en la conferencia de prensa que dio una hora prácticamente después del partido, algo bastante extraño porque nunca se demora tanto, dio a entender ya que le preguntaban cosas a favor, como que el Barcelona ganó el año pasado la Supercopa, ganó la Liga, es decir, dando a entender que por primera vez en mucho tiempo la propia prensa cita cosas positivas cuando no la venía citando por mucho tiempo. La gran pregunta que uno se hace es por qué Xavi no funcionó. Nosotros mismos reconocemos que hace un tiempo, cuando Xavi asumió en 2021 como entrenador del Barcelona, nos pareció un panorama optimista. Nos pareció que Xavi Hernández venía a aportar algo diferente, una línea tradicional del fútbol del Barcelona, el famoso ADN de 4-3-3, un fútbol brillante que él jugó, porque realmente Xavi fue un extraordinario jugador, uno de los jugadores que marcaban el ritmo del partido, algo poco común, no muchos lo pueden hacer, un jugador que era eje de su equipo, muy importante, también de la selección española, por cierto, ganadora de Eurocopas y de Mundiales de Fútbol, pero Xavi terminó desdibujándose. ¿Y por qué? Vamos a tratar de explicar por qué Xavi terminó desdibujándose. Lo cierto es que el plantel de Barcelona es un plantel rico, un plantel corto porque tiene algunos lesionados muy importantes, hay que decirlo también. Estamos hablando de un Ter Stegen que fue fundamental, el arquero alemán el año pasado, para ganar lo que ganó el Barcelona, fue fundamental, fue decisivo en la Liga, por ejemplo, y ahora está parado hace muchísimo tiempo, reemplazado por Iñaki Peña, que es un buen arquero, pero claro, no tiene el nivel de Ter Stegen. Otro jugador importante que vino en los últimos tiempos fue Íñigo Martínez, que también estaba parado, pero bueno, no creo que tenga el mismo nivel de influencia que el que tiene Ter Stegen. Otro jugador muy importante es Gavi. Gavi para toda la temporada está lesionado desde hace bastante y es un jugador que lo que más transmite es nervio, transmite garra, transmite intensidad. A mi gusto, me parece que técnicamente no es un jugador tan importante. Sí en lo demás en lo temperamental, por decirlo así. Y bueno, son tres jugadores muy importantes, ¿no? Tres jugadores muy importantes. A todo esto estuvo mucho tiempo lesionado y se lesiona continuamente Pedri, que es algo que el Barcelona tendrá que ver. Es decir, hay algunos atenuantes que no tienen que ver con el entrenador. Y otro atenuante importante es esta incapacidad del Barcelona por los problemas económicos del propio club para fichar jugadores. Es cierto que el Barcelona, con esto del fair play financiero de la liga, está complicadísimo porque, claro, si vino Víctor Roque, hay que recordar, es simplemente porque se lesionó Gavi, entonces se le abrió ahí la ventana de la posibilidad de fichar porque tenía un jugador lesionado, cosa que ahora puede ocurrir con Alejandro Valde, que también se acaba de lesionar ya para toda la temporada y que dicen que el Barcelona va a ir a buscar un jugador. Acá abro un paréntesis importante. ¿Por qué? Porque quiero también citar algo que pasa mucho con el fútbol argentino, con muchos clubes, y le está pasando al Barcelona. El Barcelona fue descubriendo, yo creo que gracias a Xavi, que es uno de los grandes aportes que deja, una de las herencias positivas que deja Xavi Hernández, es el tema de los jugadores de la cantera. Es decir, Xavi Hernández empezó a recurrir a jugadores propios, así como Bangal hizo con él en su momento, cuando él era jugador de la cantera y Bangal recurrió a él para ponerlo en primera división. Bueno, ahora Xavi lo está haciendo con varios jugadores juveniles. Por ejemplo, fue una gran sorpresa Héctor Font, que jugó el partido pasado por la Copa del Rey frente a Atlético de Bilbao en San Mamés y realmente jugó un partidazo, jugó muy bien. Ni hablar de Guyú, que es un delantero probado, un jugador corpulento que administra muy bien la pelota y hace goles realmente importantes. Ni hablar de Cubarsí, que es otro central que realmente mostró una madurez increíble para lo jovencito que es, para la poca edad que tiene, 17 años. Realmente Cubarsí es un jugador que ya demostró la enorme capacidad que tiene. Bueno, así como ellos, muchos más. Podemos hablar de Fermín, por supuesto que ya habíamos hablado de otros jugadores que no son de la cantera porque son muy jóvenes, como Pedri o Gavi, que realmente tienen un futuro muy, muy importante. Y bueno, y muchos más, y muchos más. Entonces creo que eso es muy positivo. Ahora la pregunta es, si el Barcelona tiene esa clase de juveniles, ¿por qué sale a fichar
pagando fortunas cuando no tiene dinero y tiene que vender activos para poder fichar, como hizo durante estas temporadas con lo que se llama las palancas, ¿no? Las palancas del presidente Laporta fue simplemente una apoyatura para vender activos, para que con ese dinero de la venta de activos poder fichar jugadores. Porque claro, el fair play financiero no le deja fichar jugadores a partir del balance económico que tiene el club, ¿no? Bueno, entonces con esta situación yo creo que el gran aporte de Xavi es ese, y por eso no entiendo por qué el Barcelona ahora mismo va a ir a buscar un reemplazante de Valde en el mercado cuando no tiene dinero y podría recurrir a las divisiones inferiores, donde efectivamente tiene muy buenos jugadores. Ahora, vuelvo a la pregunta original. ¿Por qué Xavi no funcionó? Si Xavi es un hombre de la casa, si Xavi fue un gran jugador, si Xavi venía con la ADN Barça, si Xavi tenía tan buenas inquietudes y tenía tan buenas ideas para aportar. Yo creo que Xavi empezó bien, empezó bien. Creo que el problema de Xavi es algo relativo también, en cierta forma, a la falta de constancia, a no tener el temperamento para imponer definitivamente algo. Yo creo que son tantos los problemas que le rodean al Barcelona, es tan problemático el entorno que Xavi no pudo con él, no pudo con él, no pudo con él, y eso se empieza a notar, creo yo, si ustedes pueden seguir más o menos un hilo de declaraciones, cuando Xavi empezó a culpar a la prensa por lo que pasaba en el Barcelona. Cuando normalmente se culpa a la prensa por algo es que se pierde control. Porque decir que la prensa tiene la culpa de lo que pasa en un club es porque se perdió el control, porque ya no se tiene excusas, porque ya no se sabe muy bien qué decir, y yo creo que Xavi empezó a no tener argumentos, es algo extraño para alguien que siempre fue tan claro, tan honesto, pero creo que se fue quedando sin argumentos para expresar qué es lo que ocurría con su equipo. Y lo que creo que terminó pasando es que Xavi no pudo con la dinámica del Barcelona en sí, que es algo raro, porque se supone que es alguien que conoce de cerca, que mamó el Barcelona, porque es así desde muy chico en la cantera, en la Masía, y sin embargo no lo pudo mantener, no lo pudo mantener, y esto lo prueba, creo yo, el hecho de que si uno toma individualmente uno por uno de los jugadores del Barcelona, cada uno está peor que antes. Eso es algo muy llamativo. No es solamente que el equipo juega peor. Yo creo que el equipo está cada vez más inseguro, el equipo perdió una línea de juego, el equipo perdió continuidad porque los jugadores no son los mismos por lesiones, suspensiones o lo que sea, fueron rotando y empezó a ser un problema la rotación, porque cuando no se repite equipo, normalmente es difícil encontrar un equipo final, un equipo base para que quede y que juegue siempre más o menos el mismo con algunos cambios. No, el Barcelona es un permanente cambio con jugadores que, como dije, fueron de más a menos en toda la temporada. Uno toma a Robert Lewandowski y el inicio de sus primeros pasos en el Barcelona cuando venía al Bayern fue realmente espectacular. Lewandowski hacía goles todos los partidos. Bueno, pasó a no hacer goles durante muchísimos partidos Lewandowski. Otro hecho, por ejemplo, la defensa. La defensa del Barcelona fue clave en la campaña pasada, recibiendo muy pocos goles. Dije lo de Ter Stegen, pero hay que hablar también de los demás jugadores de la defensa. Araujo, Koundé y todos los demás. Bueno, en este caso estamos hablando de un equipo que fue goleado muchísimas veces. Muchísimas veces. El Atlético de Bilbao le metió 4 goles en la Copa del Rey, el Real Madrid metió 4 goles en la Supercopa, el Girona le metió 4 goles en la Liga. Ahora el Villarreal le mete 5 goles en la liga, que pudieron ser 6 o 7. En fin, estamos hablando de muchas goleadas que recibió el Barcelona en este tiempo. Entonces, hay algo que no está funcionando defensivamente, no está funcionando ofensivamente, porque Lewandowski tampoco está bien asistido. Y en general, ahora, salvo que con la gran aparición de Lamine Yamal, que es otro de los grandes que no mencioné de las divisiones inferiores, por lo menos tiene un compañero en ataque. Pero si no, el Barcelona, con Rafinha o con Ferran, que levantó en el final, es tal vez el único jugador que mejoró en este tiempo, que contra Villarreal otra vez no apareció, pero en general sí que mejoró. Estamos observando un Barcelona con muchísimas dificultades, un Barcelona que colectivamente se desinfló, individualmente también cada uno de sus jugadores no rindió. Yo creo que también uno de los problemas que hay es el tema de la falta de algunos jugadores que extraña el Barcelona. Por ejemplo, uno de ellos es Sergio Busquets. La salida de Sergio Busquets del equipo, cuando queda libre y se va al Inter de Miami, fue clave en el Barcelona. ¿Por qué? Porque son de esos jugadores irreemplazables, porque son jugadores que no corren demasiado. Busquets lo que hace es marcar un poco la línea, es decir, un poco se establece en un lugar y Busquets era como impasable allí y un poco el que establecía el equilibrio del equipo. Bueno, claro, era muy difícil y se sabía encontrar un Busquets, y lo que termina pasando es que el nivel de exigencia es tan alto que después no se puede controlar. ¿Por qué digo esto? Porque el Barcelona trajo, por ejemplo, a un jugador como Oriol Romeu, que a mí me parece criterioso haber traído a Oriol Romeu. Oriol Romeu es un jugador veterano, un jugador criterioso, un jugador que pasó años por la Premier League inglesa, es decir, que tiene
el conocimiento de un fútbol un poco más físico, un poco más veloz, pero al mismo tiempo tiene gran ubicación y se formó en la Masía, en la cantera del Barcelona. Por lo tanto, lo tiene prácticamente todo. De hecho, Oriol Romeu fue una de las figuras de Girona antes de que Girona se convirtiera en el fenómeno que es ahora, ¿no? Bueno, Oriol Romeu vino al Barcelona y al poco tiempo ya lo estaban defenestrando y diciendo que no es Busquets, lo mandaron al banco de suplentes, lo querían encajar en cuanta operación aparecía del mercado para sacárselo encima, para llevárselo. Y a mí me parece que no es así y el Barcelona viene repitiendo este esquema hace mucho tiempo. Les voy a dar un ejemplo distinto, Oriol Romeu, pero que tiene que ver con lo mismo, que es el caso de Philippe Coutinho. Cuando vino Philippe Coutinho, el Barcelona pagó una fortuna por Philippe Coutinho. Pagó mucho más de lo que Philippe Coutinho valía. ¿Por qué? Porque tenía 222 millones de euros que le entraron a las arcas por el pase de Neymar al PSG. Como el PSG pagó la cláusula, pagó todo lo que valía el pase de Neymar, pagó los 222 millones de euros y el Barcelona se encontró con una fortuna para gastar. Y se la gastó en dos jugadores, en Dembélé y en Philippe Coutinho. Y pagó por Philippe Coutinho una cifra que Philippe Coutinho no vale. ¿Qué pasó con eso? El problema de esa cifra es que después la prensa y los hinchas a través de la prensa empezaron a exigir de Philippe Coutinho 40 goles por año. Y Philippe Coutinho es para 20 goles por año, que es una buena cifra. Pero claro, en Barcelona creen que tiene que ser 40 por lo que pagaron por él. Y no es lo mismo lo que pagaron por él que lo que realmente vale él, que son cosas totalmente distintas. Bueno, esto es algo más o menos parecido a lo de Oriol Romeu, en el sentido de que Oriol Romeu es un muy buen jugador, muy criterioso, que tiene buena ubicación, pero claro, no es Sergio Busquets, pero ¿cuántos Sergio Busquets hay en el mundo del fútbol? Rodri, ¿cuántos más existen? Bueno, entonces pedir que Oriol Romeu sea como Sergio Busquets, a mí me parece imposible, diría, imposible, no puede ser, pues no lo es otra clase de jugador, muy bueno, pero no es Sergio Busquets. Entonces, ¿qué pasa? Hay una crisis en el Barcelona porque Oriol Romeu termina saliendo al banco de suplentes y termina pasando que el Barcelona no tiene un equilibrio ahí, no tiene un eje, no tiene un eje en el medio. Si arriba Lewandowski está solo, si abajo la defensa no hace pie y en el medio no tiene un eje y el arquero no es el titular porque está lesionado, claro, son demasiadas dificultades. Ahora, esto es un tema, no quiero por eso atenuar lo que ocurre con Xavi. Todo esto no ayudó para nada a Xavi, pero por otro lado Xavi no administró bien esa situación, no lo administró bien desde el punto de vista táctico y no lo administró bien desde el punto de vista institucional con respecto a lo que es el Barcelona, porque no pudo mantener esa situación, porque no pudo mantener el equilibrio, porque no pudo manejar esa situación de ansiedad y de permanente crítica que se vive en el Barcelona, más allá de que el club está en crisis. Ahora, la gran pregunta es, ¿alcanza con que Xavi anuncie que se va el 30 de junio? Yo entiendo lo que él quiere hacer, entiendo que él quiere al Barcelona, no hay ninguna duda que Xavi ama al Barcelona y que también lo hizo en buena manera para descomprimir la situación, para que se calme la prensa, como él mismo dijo, ahora ya empiezan a citar las cosas buenas que hice antes, cuando no me las citaban por semanas, ahora que dije que me voy, empiezan a hablar de las cosas buenas. Es cierto, ahora yo creo que este equipo puede que juegue con menos presión, un poquito de menos presión, porque la prensa tal vez presione menos con esto de que Xavi se va. Pero atención, primero van a empezar a hablar de quién viene. Van a empezar a hablar a partir de ahora de quién viene. ¿Ustedes creen que la prensa de Barcelona, a 10 puntos del líder en la liga, sin la Supercopa de España, sin la Copa del Rey y teniendo muy pocas chances en la Champions, la prensa catalana se va a callar la boca y no va a hablar de lo que pasa el 1 de julio? No, no, a partir de ahora se va a hablar del futuro. Se va a hablar de lo que va a pasar el 1 de julio. Se va a hablar si viene Rafa Márquez. Se va a hablar si viene Thiago Motta, que está en el Boloña y que es uno de los preferidos de Joan Laporta. Se va a hablar seguramente de Jürgen Klopp, que queda libre. Atención que Jürgen Klopp dijo que se va de Liverpool, que se va a tomar un año sabático. Y ya hay prensa de Barcelona que está hablando de Klopp como sucesor de Xavi. Es decir, acá no se va a callar. Yo por eso digo, si creen que esto se va a descomprimir, solamente porque Xavi cree que al decir que se va a descomprimir, a mí me parece que esto no es así. Yo creo que no se va a descomprimir del todo, que va a ser un problema y además los resultados van a seguir cantando en el equipo de Barcelona. Entonces, mi pregunta final es, ¿alcanza con que Xavi diga que se va el 30 de junio? ¿No debió irse ahora Xavi? Si uno se toma de las palabras de Laporta horas después de lo que dijo Xavi, que es más, tardó en decirlo porque estuvo reunido con Laporta y con toda la comisión directiva, con Rafa Juste, con Bojan Krkić, con todos los directivos y todos los que forman parte del entorno del fútbol. Bueno, después de todo eso, Laporta fue y dijo, Xavi sigue porque es Xavi. Es decir, yo creo que está bastante claro. Si lo que Laporta está diciendo es, si hubiera sido otro, tal vez lo echábamos ahí mismo. La pregunta mía es, después de recibir 4 goles contra Atlético de Bilbao en San Mamés por la Copa del Rey,
y a los 3, 4 días recibir 5 goles en Montjuic del Villarreal. Esos resultados no son sacatécnicos. Recibir 9 goles en 2 partidos. ¿No es que para que un técnico del Barcelona se fuera? Bueno, no se va, como dijo Laporta, porque hay un afecto grande, porque Laporta se jugó mucho trayendo a un entrenador que era el candidato de otro candidato a presidente, porque no era el candidato de él, era el candidato de Víctor Font, que era el que medía primero las encuestas en los primeros tiempos, para ser presidente de Barcelona en 2021. Bueno, entonces se produjo una corriente de afecto que ya existía y todavía más grande, porque Xavi aceptó ser el entrenador de Laporta para comenzar este nuevo periodo presidencial de Laporta. Entonces Xavi sigue por todo lo que ya viene Barcelona y por la relación que tiene con Laporta. Pero atención, mi pregunta vuelve a ser la que dije. Si fuera otro entrenador, ¿no debió irse ahora mismo? Un entrenador que tiene estos resultados no debió irse, con toda la pena lo digo, porque como ustedes saben, yo lo dije en su momento, a mí me parecía buena la idea de que viniera Xavi. Y sigo pensando que Xavi tiene una buena línea de fútbol, pero lamentablemente no lo pudo manejar, no lo pudo manejar. Y si ustedes creen que esto se va a descomprimir solamente porque Xavi anuncia que se va, a mí me parece que esto no es así y que el barcelonismo, que siempre es muy complicado con ese entorno, porque se habla, desde Barcelona se inventó este término del Madrid sociológico, o sociología del Madrid, o como quieran llamar, también hay un barcelonismo sociológico. Y este barcelonismo sociológico es bastante complicado. Así que atención con lo que pase ahora además con el Barcelona, porque les quiero decir también otras 2 cosas más. La primera, Barcelona no llegó a la final de la Copa del Rey. O sea que a la Supercopa de España de Arabia Saudita el año que viene, que van 4, van los 2 primeros de la Copa del Rey, en los que Barcelona no está, y los 2 primeros de la Liga, en los que hoy Barcelona tampoco está. O sea, el Barcelona hoy, de los 4 que van a la Supercopa de España de Arabia Saudita, no está. Son 7 millones de euros que el Barcelona no cobra. El Barcelona al Mundial de Clubes de Estados Unidos de 2025, que tiene España 2 plazas, una la tiene el Real Madrid y la otra hoy la tiene el Atlético Madrid. Para que el Barcelona ocupe la segunda plaza que tiene Atlético Madrid, le tiene que ir mejor que el Atlético en la Champions. Y hoy en la Liga están ahí parejo. El Barcelona puede perderse también el Mundial de Clubes. Entonces, atención, porque claro, en un momento de crisis económica como esta, perderse el Mundial de Clubes, perderse la Supercopa de España y terminar el año en seco, como parece que va a terminar Barcelona, es bastante complicado para decir yo me voy el 30 de junio para descomprimir todo y todo se va a descomprimir. Me parece que es creer en los Reyes Magos. Espero que les haya gustado este video, le pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y también tengan en cuenta que, como les venía diciendo en los últimos videos, los jueves y los domingos a las 20 horas de Argentina, 24 horas de España, estamos subiéndolos, ¿eh? Así que el jueves y el domingo, ¿sí? Hasta la próxima.